La unidad de cuidados intensivos del Hospital del Condado en Los Ángeles era un lugar donde el tiempo se medía en pitidos y la vida en porcentajes. El olor a desinfectante flotaba en el aire, una constante estéril que no lograba ocultar la tensión subyacente. Los pasillos, bañados por una luz fluorescente que nunca se apagaba, eran un escenario de movimientos apresurados y susurros urgentes. En este universo gobernado por el ritmo constante de las máquinas, cada sonido era un dato, cada silencio una advertencia. El ambiente era una paradoja de frialdad clínica y drama humano. Un lugar diseñado para preservar cuerpos mientras las almas de quienes los habitaban y de quienes esperaban afuera se suspendían en un limbo de angustia. Era un reino de urgencia controlada, donde las emociones se consideraban un contaminante peligroso para la precisión que se requería para mantener a la muerte a raya, aunque fuera solo por un día más. En medio de este caos controlado se movía Laura Sánchez, la jefa de enfermeras. A sus 42 años, con 2 décadas de servicio en esa misma unidad, era la personificación de la competencia. Su cabello, siempre recogido en un moño apretado, y su uniforme impecable eran el reflejo de un orden interno que imponía a su entorno. Su rostro, rara vez traicionado por una emoción, mostraba una calma que inspiraba seguridad en los residentes más jóvenes y en las familias desesperadas. Sin embargo, sus ojos, cansados pero increíblemente atentos, contaban una historia diferente. Eran los ojos de alguien que había visto demasiado, que había aprendido a construir una muralla para protegerse del dolor. Para ella, los cuerpos en las camas eran sistemas complejos que debían ser estabilizados, puzzles biológicos que resolver, pero había olvidado cómo conectar con las historias que contenían. Aquella tarde, su ronda la llevó a la cama de Ana Reyes, una joven de 25 años que llevaba 4 meses sumida en un coma profundo. Ana era una figura de belleza trágica, con la piel pálida y el cabello oscuro esparcido sobre la almohada, su cuerpo inmóvil conectado a un laberinto de tubos y cables. A su lado, un portarretratos digital mostraba la única chispa de calidez en el cuarto. Fotos de ella y su novio, Guillermo, sonriendo bajo un sol que parecía de otra vida. Mientras Laura realizaba el examen de rutina, sus manos expertas y desprovistas de emoción palparon el abdomen de la joven. Fue entonces cuando notó algo, una firmeza sutil, una plenitud que no correspondía con los registros ni con la delgadez del resto de su cuerpo. Su mente, entrenada para descartar lo imposible, buscó explicaciones lógicas, una complicación interna, una acumulación de fluidos, cualquier cosa menos lo impensable. Siguiendo el protocolo, solicitó un ultrasonido abdominal para descartar cualquier anomalía. El técnico llegó con el equipo portátil y un silencio expectante se instaló en la habitación, solo roto por el suave zumbido de los monitores. Cuando la imagen apareció en la pequeña pantalla, la expresión del técnico cambió. Laura se acercó para ver. No era un tumor ni una complicación, era la silueta inconfundible de una pequeña columna vertebral, el contorno de una cabeza y el latido parpadeante de un corazón diminuto. La lógica fría de Laura se hizo añicos. Las matemáticas eran crueles y claras. Ana llevaba 4 meses en coma profundo desde el accidente. Guillermo había muerto en el lugar, y el feto, según el tamaño que mostraba la pantalla, tenía aproximadamente 5 meses. La noticia explotó en la mente de Laura, no como un milagro, sino como la evidencia silenciosa de un crimen atroz cometido en el lugar más vulnerable. La noticia cayó como una piedra en las aguas tranquilas y controladas de la UCI. El protocolo se activó de inmediato, y con él llegó el detective Morales, un hombre cuyo escepticismo era tan palpable como el olor a antiséptico del hospital. Para él, Ana no era una persona, sino la pieza central de un rompecabezas macabro.
Un cuerpo que guardaba un secreto. Sus preguntas eran como bisturís, frías y precisas, diseccionando las rutinas del personal, buscando una grieta en la fachada de profesionalismo. Cada enfermero, cada residente, incluso Laura, se convirtió en un posible sospechoso bajo su mirada penetrante. La atmósfera de la unidad, antes un santuario de sanación, se contaminó con el veneno de la desconfianza. Laura observó cómo la investigación despojaba a Ana de su humanidad, reduciéndola a un expediente, a la víctima Doe, de la habitación 302. La onda expansiva de la revelación pronto alcanzó a la familia de Guillermo. Sus padres, que aún navegaban por el denso mar del luto, fueron arrastrados por una nueva tormenta de dolor y confusión. Al llegar al hospital, sus rostros reflejaban una agonía que rápidamente se transformó en una amarga acusación. No podían reconciliar la devoción que su hijo sentía por Ana con la cruda realidad de un embarazo que no le pertenecía. La palabra infidelidad fue susurrada, un veneno que se esparció por los pasillos, manchando no solo la reputación de Ana, sino también el recuerdo del amor que todos creían puro. Laura fue testigo de su fractura emocional, comprendiendo su dolor, pero sintiendo una profunda injusticia por la mujer indefensa en la cama, cuya historia estaba siendo reescrita por el dolor de otros. Mientras tanto, la administración del hospital entró en modo de crisis. En las salas de juntas con aire acondicionado, lejos del pulso de la UCI, la tragedia de Ana se discutía en términos de riesgo y control de daños. Las palabras demanda, reputación y escándalo mediático dominaban la conversación, ahogando cualquier mención a la compasión o la verdad. Presionaron a Laura para que colaborara sin reservas con el detective Morales, para que ayudara a encontrar una solución rápida y, sobre todo, discreta. Sentía el peso de su ansiedad corporativa, una fuerza impersonal que buscaba empaquetar un drama humano en una narrativa que protegiera a la institución. Su lealtad, antes inquebrantable hacia el hospital, comenzó a agrietarse al ver cómo la dignidad de Ana era considerada un daño colateral aceptable. La presión se acumulaba desde todos los frentes. La mirada acusadora del detective, el juicio amargo de la familia, el pánico egoísta de la administración. Laura se encontró de pie como una guardiana solitaria entre un mundo cínico y una mujer atrapada en el silencio. Una noche, después de un interrogatorio particularmente agotador con Morales, se refugió en un rincón tranquilo, el zumbido de las máquinas como un coro familiar pero inquietante. Miró la forma inmóvil de Ana y sintió una profunda soledad y un deber ineludible. Es en momentos así, cuando una sola persona se enfrenta a un sistema indiferente, que te das cuenta de lo frágil que es la dignidad. Si estas historias de lucha silenciosa te importan, suscríbete, porque tu apoyo nos permite seguir dando voz a quienes no pueden hablar. Esa misma noche, algo se rompió dentro de Laura. El muro que había construido meticulosamente alrededor de su corazón durante 20 años comenzó a desmoronarse. El recuerdo de su propia pérdida, un hijo nacido sin vida del que nunca hablaba, emergió con una claridad dolorosa e inesperada. Recordó el silencio ensordecedor en la sala de partos, el peso de una vida que nunca llegó a respirar. Al mirar a Ana, ya no veía un caso médico complejo o la víctima de un crimen. Veía a una madre, un recipiente de vida que luchaba contra probabilidades imposibles, un eco de su propia historia no contada. Esta conexión, forjada en un dolor compartido y silencioso, encendió en ella un instinto protector feroz. El desapego profesional, que había sido su armadura, ahora se sentía como una jaula. Laura tomó una decisión. No permitiría que la historia de Ana fuera definida por la sospecha y el escándalo. Ella sería su defensora, su voz. Esa noche,
Rompiendo una docena de sus propias reglas no escritas, acercó una silla a la cama de Ana, tomó su mano inerte, la piel fría al tacto, y comenzó a hablar en voz baja. Le habló del bebé, llamándolo un pequeño luchador. Le describió el ritmo de su corazón en el monitor, un tamborileo diminuto pero persistente, un latido de esperanza en medio de la desolación. Fue en ese preciso instante que su misión cambió. Ya no se trataba de salvar un cuerpo, sino de proteger un legado. A veces, todo lo que se necesita es una persona que decida preocuparse. Te pedimos que te suscribas para que podamos seguir compartiendo estas crónicas de compasión y fortaleza. Su investigación personal no comenzó con informes policiales ni expedientes médicos, sino con el pequeño portarretratos digital junto a la cama de Ana. Pasaba sus descansos navegando por las imágenes, observando cómo se desarrollaba una historia de amor en instantáneas silenciosas y vibrantes. Guillermo y Ana en la playa, con el rostro iluminado por el sol y la risa. Una foto de ellos pintando una habitación, salpicados de pintura azul, celebrando su primer apartamento. Una selfie frente a una pequeña casa con un letrero de «vendido». Laura estudiaba sus expresiones, la forma en que Guillermo la miraba, la alegría sin esfuerzo en su abrazo. No había rastro de engaño ni de problemas, solo una conexión profunda y genuina que contradecía la fea narrativa que se estaba tejiendo a su alrededor. Decidida a reconstruir la verdad, Laura buscó más allá de las paredes del hospital. Encontró el número de una amiga de Ana, Sofía, entre sus efectos personales. Al principio, Sofía se mostró reacia a hablar, temerosa y desconsolada, pero la sinceridad en la voz de Laura la convenció. Sofía pintó un retrato de Ana lleno de vida, lealtad y un amor inquebrantable por Guillermo. Habló de sus planes, de sus sueños de formar una familia y de lo devastados que estaban ambos cuando Guillermo recibió un diagnóstico grave. Este dato era nuevo, una pieza que no encajaba en ninguna de las teorías existentes. Sofía no conocía los detalles médicos, solo que era serio y que lo estaban enfrentando juntos. Para Laura, se abrió un nuevo camino de investigación, uno que se alejaba del crimen y se acercaba a una verdad oculta y dolorosa. El vínculo entre la enfermera y su paciente silenciosa se profundizó con cada día que pasaba. Las conversaciones nocturnas se convirtieron en un ritual sagrado. Laura le leía a Ana novelas de la pequeña biblioteca del hospital, su voz una presencia constante y tranquilizadora en la habitación estéril. Le describía los cambios de estación que veía por la ventana, el color del cielo al amanecer, el sonido de la lluvia contra el cristal. La mantenía al día sobre el crecimiento del bebé, compartiendo detalles de los ultrasonidos, celebrando cada pequeño hito como si fuera propio. El resto del personal notó el cambio en su estoica jefa. La veían masajear suavemente las manos de Ana y ajustar sus almohadas con una ternura que había estado ausente durante años, comprendiendo sin palabras que algo profundo estaba ocurriendo. Mientras tanto, el bebé crecía, un milagro desafiante en medio de la incertidumbre. Su presencia transformó el espacio clínico de la habitación 302. El silbido rítmico del ventilador ahora estaba acompañado por el latido más fuerte y rápido de un segundo corazón en el monitor fetal. Para el personal, ese pulso diminuto y acelerado se convirtió en un símbolo de resiliencia, una razón para tener esperanza en un lugar a menudo dominado por la desesperación. Laura se aseguró de que los mejores especialistas en neonatología fueran consultados, supervisando el cuidado de Ana con una meticulosidad que rayaba en la obsesión. Ya no era solo la jefa de enfermeras, se había convertido en la guardiana de dos vidas entrelazadas, una silenciosa y la otra aún por nacer, protegiéndolas con una dedicación feroz.
Las presiones externas no disminuyeron. El detective Morales, frustrado por la falta de pruebas, seguía merodeando por la unidad. Veía la actitud protectora de Laura con creciente sospecha, preguntándose qué podría estar ocultando. La administración del hospital, cada vez más ansiosa por el inminente nacimiento, comenzó a discutir abiertamente las opciones legales, incluyendo la intervención de los servicios sociales y el futuro de un niño nacido de una madre en estado vegetativo persistente. Sus conversaciones eran frías, pragmáticas y desprovistas de la humanidad que Laura ahora veía con tanta claridad. Cada memorando burocrático y cada pregunta escéptica del detective se sentían como un asalto, fortaleciendo su determinación de descubrir la verdad antes de que otros tomaran decisiones irreversibles. La tensión en la UCI llegó a un punto crítico. Ana llevaba casi 10 meses en coma y su embarazo se acercaba a término. Las complejas cuestiones legales y éticas sobre el parto se volvieron más urgentes. La familia de Guillermo permanecía distante, atrapada en su laberinto de dolor y desconfianza. El detective Morales estaba a punto de cerrar el caso con una teoría que implicaba a un empleado del hospital, amenazando con destrozar la unidad. Laura se sentía acorralada, librando una batalla en múltiples frentes con solo su intuición y la historia silenciosa de un portarretratos como armas. El mundo parecía decidido a escribir un final sórdido y trágico para Ana, y Laura sabía que se le estaba acabando el tiempo para encontrar la única verdad que podría cambiarlo todo. La habitación 302 se había convertido en una olla de presión, el aire cargado con el peso de acusaciones no dichas y un dolor que no encontraba consuelo. El detective Morales, de pie junto a la ventana, presentaba su teoría final a los padres de Guillermo. Sus palabras eran frías, calculadas, y apuntaban hacia una transgresión ocurrida dentro de las paredes del hospital, un acto anónimo y cruel. Los padres de Guillermo escuchaban, sus rostros una máscara de agonía, su dolor envenenado por la sospecha de una traición que manchaba la memoria de su hijo. Laura permanecía junto a la cama, una guardiana silenciosa sintiendo cómo la red de la injusticia se cerraba alrededor de Ana. La luz fluorescente parecía más dura que nunca, despojando a la escena de cualquier calidez y exponiendo la cruda fractura de la confianza humana en su forma más devastadora. Fue entonces, en el clímax de la acusación, cuando el detective mencionó un posible sospechoso entre el personal de limpieza, que un sonido rompió la tensión. No fue un grito ni un sollozo, sino un cambio sutil en el monitor cardíaco de Ana, un tartamudeo en el ritmo constante que había sido la banda sonora de su existencia silenciosa durante meses. Todas las miradas se desviaron de la confrontación y se clavaron en la figura inmóvil en la cama. Laura fue la primera en reaccionar, su cuerpo moviéndose por puro instinto profesional. Pero lo que vio no fue una crisis médica. Los párpados de Ana temblaron. Luego, con una lentitud que pareció detener el tiempo, sus ojos se abrieron. El silencio que cayó sobre la habitación fue absoluto, un vacío profundo donde solo resonaba el asombro y una incredulidad casi sagrada. Laura se movió con una velocidad que desmentía su calma habitual, tomando la mano de Ana en un gesto que era a la vez de apoyo y protección. El detective Morales dio un paso adelante, su instinto inquisitivo superando su sorpresa, pero Laura se interpuso sutilmente, protegiendo a Ana con su propio cuerpo. La mirada de Ana, nublada y perdida, vagó por la habitación hasta que se posó en el rostro lloroso de la madre de Guillermo. Sus labios se separaron, secos y pálidos, y un susurro, un hilo de sonido apenas audible, escapó de su garganta. El esfuerzo era visible en cada fibra de su ser mientras articulaba 3 fragmentos de una verdad que lo cambiaría todo. Nuestro bebé,
El plan de Guy, clínica. Cada palabra era un ancla que la traía de vuelta desde un océano de inconsciencia. Las palabras de Ana, aunque débiles, golpearon a la madre de Guillermo con la fuerza de una revelación divina. Un sollozo desgarrador se le escapó del pecho, y la verdad que había guardado bajo llave por el dolor y la vergüenza se derramó. Entre lágrimas, confesó la historia que nadie conocía. A Guillermo le habían diagnosticado un cáncer terminal meses antes del accidente, con un pronóstico desolador. No se lo dijeron a nadie, queriendo vivir sus últimos meses en sus propios términos. Su única esperanza de dejar un legado, de aferrarse a un futuro juntos, fue la fertilización in vitro. La inseminación se había realizado esa misma mañana. Regresaban de la clínica con el corazón lleno de una frágil y preciosa esperanza cuando el accidente se los arrebató. El bebé no era un secreto vergonzoso, era el último acto de amor de su hijo. El aire en la habitación cambió por completo. La atmósfera tóxica de sospecha se disolvió, reemplazada por una ola de comprensión y luto compartido. El detective Morales retrocedió. Su investigación hecha añicos por una verdad mucho más profunda y trágica que cualquier crimen que pudiera haber imaginado. El padre de Guillermo abrazó a su esposa. Su dolor, ya no contaminado por la ira, sino purificado en una admiración silenciosa por el amor inquebrantable de su hijo. Y Laura, sosteniendo la mano de Ana, sintió cómo la última de sus defensas emocionales se desmoronaba. Al presenciar un amor que había logrado crear vida más allá de la muerte, permitió que su propio duelo enterrado saliera a la superficie, no como una herida, sino como una empatía pura y sanadora. En ese instante, la habitación 302 dejó de ser una escena del crimen para convertirse en un santuario. Unas semanas más tarde, en una habitación llena, no con la tensión de la UCI, sino con una esperanza silenciosa y expectante, Ana dio a luz a un niño sano y fuerte. Los padres de Guillermo estuvieron a su lado, sosteniendo sus manos. Sus lágrimas ya no eran de dolor, sino de una gratitud abrumadora. El bebé, con un mechón de cabello oscuro como el de su padre, fue nombrado Guillermo. En el momento en que lo colocaron en los brazos de Ana, un círculo de tragedia se cerró y uno de amor incondicional se abrió. Laura observó desde la puerta, su corazón latiendo con una plenitud que no había sentido en 2 décadas. Vio cómo la abuela del pequeño Guillermo besaba la frente de Ana, susurrando palabras de perdón y bienvenida. La familia, fracturada por la sospecha, se había reconstruido en torno a la cuna de este pequeño milagro, un legado viviente que honraba un amor que ni siquiera la muerte había podido extinguir. La recuperación de Ana fue un proceso lento, un ascenso paciente desde las profundidades del silencio. Pero ahora tenía una razón para luchar, una pequeña ancla que la mantenía firmemente en el mundo de los vivos. Laura se convirtió en una presencia constante, no solo como enfermera, sino como familia. Le enseñó a Ana a cambiar pañales, la ayudó en las noches de insomnio y celebró cada pequeña victoria en su rehabilitación con una alegría genuina. Cuando el pequeño Guillermo fue bautizado, no hubo duda de quién sería su madrina. Para Laura, sostener a ese niño en sus brazos fue una catarsis. El vacío que la pérdida de su propio hijo había dejado en su alma comenzó a llenarse, no con un reemplazo, sino con un nuevo tipo de amor, uno que se había ganado a través de la compasión y la defensa. Ya no era una guardiana de sistemas biológicos, sino una cuidadora de almas. La experiencia transformó a Laura de manera irrevocable. Ya no podía caminar por los pasillos de la UCI y ver solo diagnósticos y números en los monitores. Veía historias, vidas interrumpidas y el potencial de una conexión humana que podía sanar de maneras que la medicina no podía. Con una nueva pasión,
Diseñó y luchó por un programa de humanización del cuidado intensivo, al que llamó El legado de Ana. El programa capacitaba al personal para ver más allá de la enfermedad, para investigar las historias de los pacientes, para hablar con ellos incluso en su silencio y para apoyar a las familias con empatía en lugar de con distancia clínica. Se aseguró de que cada habitación tuviera un espacio para objetos personales, para que cada paciente, sin importar su estado, fuera recordado como la persona completa que era, y no solo como el ocupante de la cama 302. 5 años después, en un parque bañado por el sol de Los Ángeles, un coro de risas infantiles celebraba un cumpleaños. El pequeño Guy corría hacia su madre, quien lo atrapó en un fuerte abrazo, su cuerpo completamente recuperado, su rostro radiante de felicidad. A su lado, los abuelos del niño aplaudían, y un poco más allá, Laura, su madrina, sonreía. Sus ojos ya no estaban cansados ni vacíos. Reflejaban la luz del sol y el amor de la familia improbable que se había forjado en la sala más oscura de un hospital. Ya no era una espectadora de la vida, era una participante plena. Historias como esta nos recuerdan que incluso en la mayor oscuridad, un acto de compasión puede encender una luz que nos guía a todos hacia la sanación. Si crees en el poder de estas crónicas, suscríbete, porque tu apoyo nos permite seguir compartiendo la esperanza